El colegio es conocimiento, ciencia y cultura. La historia necesaria. La vida cotidiana en el pasado de Hispanoamérica. Bienvenidos a esta segunda temporada de La historia necesaria, en la que hablaremos de lo cotidiano como expresión de la vida en sociedad. Ustedes ya nos conocen. Somos Mónica Girardi, de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; Dora Dávila, de la Universidad Andrés Bello, de Caracas, Venezuela; y yo, Pilar Gonzalvo, del Colegio de México, donde los recibimos con mucho gusto. Bienvenidos. Una mujer sin importancia. Soy Pilar Gonzalvo, del Colegio de México. María Josefa Mijares fue una joven provinciana que en los albores del siglo XIX dejó testimonio de su vida personal y familiar en la solicitud de divorcio eclesiástico presentada en la Arquidiócesis de México. No eran frecuentes estas demandas. Se han localizado menos de 100 a lo largo de todo el siglo XVIII, y apenas en el último cuarto se concentran la mayor parte. Hablar de esto significa acercarse a un cambio en las costumbres, en el momento en que se hacían visibles las falsas apariencias de armonía y orden familiar que se sostenían durante la sociedad barroca. Poco se puede decir de la felicidad conyugal o de desavenencias matrimoniales en tiempos remotos, no solo por la pérdida o inexistencia de los archivos que lo podrían mostrar, sino porque no se había considerado que todas las parejas debían legitimar su unión mediante la consagración sacramental. El matrimonio era un sacramento relativamente nuevo, importante para afianzar linajes y preservar patrimonios en los grupos de la élite, pero que se consideraba innecesario entre parejas sin bienes de fortuna, que casi siempre se unían por voluntad propia y con el beneplácito de las familias, si es que además tenían familia. La necesidad o conveniencia del matrimonio dependía de las propiedades o privilegios propios del apellido que se pretendía conservar. En las provincias americanas del Imperio Español se recibieron cédulas reales y recomendaciones para que los conquistadores y encomenderos contrajeran matrimonio. Y poco a poco se generalizó la costumbre de casarse, para lo cual todavía no se requería la presencia del párroco, sino que generalmente acudía al domicilio de la pareja. Rara vez iban a la parroquia, pero tampoco se celebraba la ceremonia frente al altar mayor, sino a la entrada o en el atrio. Y si bien eran pocos los matrimonios, eran muchos menos los divorcios, porque no se esperaba la felicidad en este mundo. Conformidad, resignación, paciencia parecían suficientes para soportar lo que se llamaba el yugo del matrimonio. Además, el divorcio eclesiástico, tras largos trámites, solo permitía la separación de las parejas. Nunca, en ningún caso, se rompía el vínculo y, por tanto, era imposible un nuevo matrimonio. Para quienes no se soportaban, podía ser un alivio que les autorizasen a no compartir mesa y lecho, lo único que el divorcio eclesiástico autorizaba. Y siempre había vecinos dispuestos a atisbar por las ventanas para asegurarse de que se usaba una sola recámara y una sola cama. Otra cosa era sospechosa. Lo que hoy nos parece una intromisión inconcebible se veía con naturalidad, y por eso en los juicios familiares se recurría al testimonio de residentes cercanos que solían estar muy bien informados. El caso de María Josefa es peculiar porque ambos cónyuges confesaron sus infidelidades y se refirieron sin eufemismos a las intimidades propias de lo que consideraban ambos sus derechos al sexo en la vida conyugal.
Ella misma era hija ilegítima, pero no había sido reconocida por su madre, que era lo más común, sino por su padre, que la crió y le dio su apellido. Al parecer, aunque nunca se declaró formalmente, la niña nació en la Ciudad de México fruto de una relación prohibida. Desde los 3 años, cuando llegó a San Juan del Río, convivió con su madrastra en la fonda a la que llegaban numerosos viajeros y en la que ella realizaba tareas propias de una moza de servicio, al mismo tiempo que tuvo oportunidad de leer novelas que a veces le prestaban y conocer algo de lo que en el mundo estaba cambiando y de la vida en ciudades populosas y dinámicas de aquel mundo ilustrado de finales del siglo XVIII, principios del XIX. Sus encuentros ocasionales con un gachupín comerciante culminaron en el matrimonio un tanto apresurado por el aviso de un embarazo entre infidelidades de él, dramáticas protestas de ella, reconciliaciones apasionadas que nos relatan y enfermedades fingidas. Transcurrieron unos años hasta que se instalaron en la Ciudad de México. De nuevo abrieron un negocio de mercería que el marido atendía y la esposa visitaba algunas tardes para hacer tertulia con las clientas habituales. Las infidelidades se repitieron por ambas partes hasta que murió el padre de María Josefa, dejándole 7,000 pesos como herencia, lo que se consideraba una apreciable fortuna, y fue el momento que ella eligió para solicitar el divorcio. Era costumbre que las esposas en conflicto se recogieran en casas respetables o recogimientos. Ella decidió anticiparse a cualquier mandato judicial al internarse en el convento de monjas clarisas de Santa Isabel, llevando consigo su ajuar y algunos objetos de valor de la vivienda. El expediente está inconcluso, como sucede con mucha frecuencia. Los largos trámites desalentaban a los demandantes. Con frecuencia, ellas se rendían y aceptaban mantener una convivencia que detestaban por falta de bienes para mantenerse por sí mismas, por el aislamiento impuesto durante el proceso o por la presión de ambas familias. El caso de María Josefa es diferente, porque es obvio que lo que ella pretendía era poner a salvo su fortuna recién heredada, librándose así de la tutela conyugal. No se trata de un caso excepcional en cuanto a los motivos de la demanda y las circunstancias de la convivencia. Algo semejante se vislumbra en otros expedientes de divorcio en los que, sin embargo, era común que se resguardase la apariencia del buen comportamiento de la esposa en defensa del honor familiar y en busca de un arreglo económico que le fuera favorable a ella, como víctima y promotora del trámite ante el arzobispado. Para todos era conveniente la imagen de mujer agraviada, maltratada, abusada, violada. Y no hay duda de que muchas lo eran. Pero tampoco faltan indicios de casos muy diferentes en los que ellos aceptaron su papel de agresores prepotentes por salvar su imagen de varón macho poderoso. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.